Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Gabriela Segura Hernández y soy trabajadora social del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA. Agradecer a APSE por otra oportunidad de compartir con ustedes un tema sumamente importante y más en el marco del mes de la persona adulta mayor. El tema que les voy a conversar el día de hoy es derechos y autodeterminación en las personas adultas mayores. Y bueno, para iniciar, quiero preguntarles, o más bien dejarles la interrogante de qué pensarían ustedes si escucharan de un familiar o de alguien que constituya la red de cuidado de ustedes frases como las siguientes: usted ya no puede, usted ya no es capaz, usted ocupa ayuda para todo, o usted ya no puede hacer nada solo. Esas frases puede ser muy frecuente escucharlas en núcleos o en hogares donde hay personas adultas mayores, y justamente frases como esas es que limitan la autonomía y la autodeterminación de las personas adultas mayores, y más bien son frases que se deberían de erradicar porque nos llevan a crear una relación de dependencia con nuestras personas adultas mayores en lugar de fomentar al máximo su autonomía y su potencialidad. Entonces, si hablamos del tema de autonomía, vamos a irnos primeramente al origen etimológico de la palabra. Y bueno, es que autonomía es una palabra de origen griego y significa, está conformada por auto, nomos, y significa el que se gobierna según su propia ley. Eso en el significado desde la etimología. Ahora, en cuanto a definición, la autonomía se dice que es la capacidad de todo ser humano de controlar su vida y desarrollar por sí mismo las actividades de la vida diaria sin ayuda de otra persona. Y esto incluye la capacidad para tomar decisiones. Entonces vamos a ver cuáles son estas actividades que la persona realiza y que la hacen ser una persona autónoma o independiente, porque también se usan como sinónimos. La Organización Mundial de la Salud también nos define lo que es la autonomía y dice que es la capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar decisiones personales acerca de cómo vivir al día de acuerdo con las normas y preferencias propias. Y vean que, según esta definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, dice normas y preferencias propias, o sea, no estamos hablando de las preferencias de mis hijos o las preferencias de mi familia, las preferencias de mis nietos. Es ese derecho que tienen las personas de decidir sobre todo lo que tiene que ver con su vida, con las normas bajo las cuales se rige, con los valores que orientan su vida cotidiana, así como gustos y preferencias también. Y cuando hablamos de autodeterminación o ese derecho de las personas adultas mayores a ser autónomos, estamos hablando también de dos grupos de actividades en los que se considera que si la persona las puede realizar, entonces quiere decir que mantiene su autonomía. Primeramente tenemos el grupo de las AVD, que son las actividades de la vida diaria, y estas son aquellas eh, que realizamos cotidianamente y que son parte ya de nuestra rutina y podríamos considerarlas como básicas, como bañarse, vestirse, comer, acostarse o levantarse de la cama, sentarse o levantarse de una silla, ir al baño, movilizarse dentro de la casa, entre otras actividades. Pero también tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria. Estas son las AIVD y se consideran aquellas que facilitan a la persona llevar una vida de manera independiente. Entonces, estas se vienen a sumar a las que les acabo de mencionar, pero facilitan más algunas gestiones de nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de estas actividades? Usar el teléfono, tomar los medicamentos, administrar o manejar dinero, comprar los comestibles
e incluso preparar los alimentos o la comida. Ahora vamos a ver la clasificación o los tipos de autonomía. Primeramente tenemos la autonomía funcional, que con autonomía funcional nos referimos justamente a la posibilidad que tiene la persona de realizar las actividades de la vida diaria, junto con las instrumentales, que son los dos grupos que les acabo de mencionar. Y cuando a nivel de gerontología se habla que una persona está perdiendo autonomía, por lo general nos estamos refiriendo a este tipo de autonomía. Sin embargo, hay otros tipos. Como vimos en el concepto inicial, la autonomía incluye la capacidad de tomar decisiones. Entonces, el segundo tipo de autonomía que les quiero presentar es la autonomía decisional, y esta se entiende de manera general como la capacidad de la persona de gestionar sus dependencias. O sea, esta tiene más que ver con el significado etimológico que vimos anteriormente, que es la persona que se gobierna según sus propias leyes. Entonces, también la preservación de esta autonomía, o sea, la capacidad de tomar decisiones de parte de la persona adulta mayor, es uno de los principales objetivos que debe tener todo proyecto de vida, según Sandra Wenchuan. Por acá hay otro tipo de autonomía y se denomina la autonomía personal. Sin embargo, esta se podría ver como sinónimo del primer tipo de autonomía que vimos, que es la funcional. Y dice que es la capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones por iniciativa propia sobre cómo vivir de acuerdo a normas y preferencias personales, así como desarrollar las actividades de la vida, básicas de la vida diaria. Entonces, es un concepto o es una clasificación de la autonomía más general y que coincide con su definición, con la autonomía también funcional. Y por último, tengo por acá la autonomía potencial, que la autonomía potencial, como su nombre lo dice, es la que una persona adulta mayor podría alcanzar si se le brindan las ayudas pertinentes de acuerdo a su condición o a la situación que atraviese esa persona. Entonces, ayudas como ayudas físicas, eliminar barreras arquitectónicas, por ejemplo, del domicilio o del lugar donde habita la persona adulta mayor, facilidad a nivel de transporte, entre otras ayudas que según la condición se van haciendo importantes para ampliar esa autonomía en la persona adulta mayor. Ahora, el tema de autonomía o autodeterminación, como también está titulada esta charla, está relacionado con el tema de independencia. ¿Y cómo vamos a entender la independencia? Bueno, básicamente es como la no dominación de la libertad de una persona en manos de otra. Se dice que una persona adulta mayor no debería sufrir o experimentar esta dominación de su libertad ni en grados intensos ni en grados tenues. Su independencia y su autonomía se deben potenciar al máximo y hasta que sus posibilidades lo permitan. Pero a la vez, este proceso de la persona adulta mayor de ser independiente y autónoma debe verse en el marco de una vejez acompañada o de una autonomía acompañada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a pasar a hacer todo por la persona adulta mayor, sino que en la medida de las posibilidades yo tengo que tener presente que conforme disminuyan algunas capacidades, yo debo más bien potenciar aquellas que aún se mantienen. O sea, que la disminución de capacidades conviva o esté muy estrechamente relacionada a la intensificación de esas capacidades que aún la persona adulta mayor conserva. Porque hay pueden haber varios niveles de dependencia, por ejemplo. Entonces, que una persona adulta mayor experimente
dependencia en un plano físico, pero a nivel cognitivo la persona aún conserve sus capacidades y perfectamente pueda seguir tomando las decisiones respecto a su vida. Entonces, de eso se trata el fomento de esta independencia y autonomía. Y es que justamente el tema de autonomía pasa por un tema de ambiente y de entorno. Según cómo sea ese entorno en el que se desenvuelve la persona adulta mayor y según sea la interacción con este medio ambiente o con este entorno, eso, por un lado, puede ofrecerle a la persona adulta mayor una serie de recursos o oportunidades, pero por el otro lado también puede constituirse en obstáculos y estos obstáculos vienen a determinar lo que una persona puede o no hacer según su nivel de capacidad. Entonces, esto lo que nos lleva a visualizar es que una persona puede tener ciertas capacidades limitadas, pero que puede seguir haciendo algunas actividades si tiene acceso a estos elementos de apoyo que les mencioné en la diapositiva anterior. Medicamentos, ayudas técnicas, una consolidada red de apoyo, una autonomía bajo la premisa de un acompañamiento, no de yo hacerme cargo de todo lo de la persona, transporte accesible, entre otras ayudas. Y así como la autonomía o la autodeterminación está relacionada con el entorno, también este concepto va estrechamente ligado al de calidad de vida. Tanto así que se considera que a medida que una persona adulta mayor pierde autonomía, podríamos estar hablando también de que puede estar perdiendo calidad de vida o que deje esa persona de percibir bienestar a como lo percibía anteriormente cuando era una persona independiente. ¿Qué es calidad de vida? Es la percepción individual que tiene cada persona de su posición en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en el que vive. El tema de calidad de vida es un tema amplio, es un concepto integral y incluye no solamente la salud física de la persona, sino que también incluye su estado psicológico y vean, yo lo resalto en negrita, incluye también su nivel de independencia. O sea, estamos hablando que a mayor independencia, mayor calidad de vida va a percibir o puede percibir la persona adulta mayor. El concepto de calidad de vida también incluye las relaciones sociales e incluso el respeto a esas creencias y valores personales que orientan pues nuestro diario vivir. Según la Organización Mundial de la Salud, a medida que las personas van envejeciendo, la calidad de vida se va a ver determinada en gran medida justamente por la capacidad de mantener su autonomía y su independencia. Entonces, por eso son aspectos que debemos tener en cuenta cuando hay personas adultas mayores en nuestra familia, porque mientras más fomentemos nosotros esa autonomía, esa capacidad de que ellos sigan tomando sus decisiones y tomen las riendas de lo que acontece en su vida, así va a ser su calidad de vida también. Pero no todos los casos se da que la persona adulta mayor llegue al final de su vida de manera autónoma, sino que como parte del proceso de envejecimiento puede darse la pérdida de esa autonomía por distintas razones. Recuerden que hablamos de varios tipos de autonomía, entonces puede darse una pérdida de capacidad física o puede darse una pérdida, por ejemplo, también de la capacidad cognitiva o para toma de decisiones y que la capacidad física se mantenga intacta. Entonces, al hablar de pérdida de autonomía, debemos tener en cuenta que pueden ser algún tipo de autonomía la que la persona adulta mayor esté viendo disminuida o que esté perdiendo. Ahora, cuando estamos frente a la reducción o pérdida de capacidades funcionales, ya estamos hablando que esa persona adulta mayor
va a requerir la ayuda de otras personas, o más que ayuda, ese acompañamiento de otras personas. Y estaríamos hablando de que se pasa a crear un tipo de interdependencia, pero vean que yo también resalto en negrita, una interdependencia distinta a la que ya esa persona tenía cuando sus capacidades se mantenían preservadas. ¿Por qué esto? Porque, bueno, se considera que las personas o el ser humano desde que nace ya nace en una relación de interdependencia. Necesita de otras personas, necesita constantemente de la interacción y el apoyo de otras personas, y esto se viene manteniendo a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida. Entonces, no quiere decir que la persona solamente por estar en la etapa de la vejez ya es que se crea esa interdependencia. No, el ser humano es un ser humano social que tiene una necesidad de interacción, de relación que satisfacer. Lo que pasa en la etapa de la vejez es que este acompañamiento pasa a ser un nuevo tipo de interdependencia. Y es que es importante tener claro esto porque no siempre esas ayudas que se brindan a las personas adultas mayores son excepcionales. Idealmente deberían de ser ayudas excepcionales, debería de ser en aquellos aspectos o en aquellas actividades que valoramos la persona ya requiere de algún apoyo. Pero a veces esas ayudas más bien abarcan múltiples actividades y la necesidad de ayuda se hace presente en todas las actividades de la vida cotidiana. Entonces, en estos casos, la autonomía se puede conjugar o favorablemente o más bien en perjuicio de la persona adulta mayor. Por eso es un tema de mucho análisis, de mucha evaluación de las capacidades, de la condición de la persona adulta mayor, para no caer en que nuestra ayuda más bien se vuelva algo desfavorable para ese adulto mayor. ¿Y qué pasa en nuestro país o qué pasa en la sociedad? Es que la principal barrera para el ejercicio de esta autodeterminación en las personas adultas mayores es que muchas veces, o existe en el imaginario colectivo, que la vejez es la etapa de declive, como que una vez que llegamos a esta etapa, una vez que cumplimos 65, es cuando empieza nuestro proceso de declive, es la edad que marca el inicio de enfermedades, de deterioro mental, por ejemplo, pero en la charla que tuvimos anteriormente en esta misma plataforma hablamos de esos mitos o de esos estereotipos. Y es que, como vimos en esa ocasión, estos estereotipos justamente pueden llevarnos a más bien perjudicar la autonomía de la persona adulta mayor. Pero, como es bien sabido, envejecer es una ley natural, todos estamos en el camino o en el proceso de envejecimiento. ¿Qué es lo que cambia? La interpretación que nosotros le damos a ese proceso de envejecimiento. Entonces, por ejemplo, en Occidente se considera el ciclo vital como una subida. Después de subir llegamos a una planicie en la que seguimos caminando y una vez que llegamos al final de esa planicie, empieza nuestro declive. Eso por poner un ejemplo a nivel occidental. Mientras que, por ejemplo, en algunas comunidades africanas, la vejez se considera como una escalera o como una sucesión de escalones en ascenso, donde se ve a la persona más mayor más bien como el hombre completo, que una vez que llega a esta etapa, quiere decir que ha pasado por todas las experiencias de vida y que le han dado la sabiduría que tiene pues al llegar a esa etapa de su vida. Entonces, ¿qué tan propicio sea el ambiente a la autonomía de una persona adulta mayor? Tiene que ver también con este tema sociocultural, con este tema de mitos y estereotipos y cómo nosotros estamos viendo la vejez. Pero justamente cuando se habla de que una persona adulta mayor empieza a perder autonomía, entonces el concepto opuesto o antónimo sería el de dependencia. ¿Y qué es
La dependencia es cuando se pierden capacidades y competencias, pero no solo a nivel clínico, igual que con la autonomía, hay varios tipos de dependencia y no solamente es físico. Estamos hablando que también somos personas dependientes si perdemos la capacidad de comprender, comunicarnos, de razonar, de deliberar o tomar decisiones. Y cuando vamos perdiendo conciencia de todas estas cosas y dejamos de hacer todas estas actividades, estamos hablando que estamos dejando de ser personas autónomas o independientes. Pero recuerden que más a un nivel decisional y no meramente físico. La dependencia también puede definirse como una limitación física o intelectual que restringe el ejercicio de la autonomía, que en la práctica se puede traducir en una reducción de la posibilidad de tomar decisiones y realizar acciones libremente. Entonces vean que pueden haber condiciones propias del proceso de envejecimiento o relacionadas a hábitos, por ejemplo, a estilos de vida que pueden hacer a una persona dependiente. Pero si ya hay algunos elementos en esa forma de vida que llevan a la persona a ser dependiente, por ejemplo, a nivel físico, a eso es pertinente que el grupo familiar o la red de apoyo que tiene esa persona adulta mayor no venga a sumarle una dependencia también intelectual, porque muchas veces la dependencia de una persona adulta mayor no es una condición normal, sino más bien incluso una imposición. Hay un principio clave en la dependencia. Como les mencionaba anteriormente, es importante que tengamos en cuenta que todos somos seres interdependientes, todos necesitamos de la relación con nosotros y todos en algún momento de nuestra vida necesitamos del apoyo de los otros también. Esto no es algo exclusivo de la etapa de la vejez o de las personas adultas mayores. Y así, a como somos interdependientes, también cualquier persona puede estar en una situación de dependencia. Pero si ya estamos en una situación de dependencia, es importante tener en cuenta este principio, y es que cada persona en situación de dependencia es única. Su caso es particular, su situación es única, está en un contexto específico, es una situación que puede mejorar o evolucionar y que por eso cada caso de dependencia requiere una revisión constante. ¿Para qué una revisión? Para ir identificando qué apoyos personalizados e integrales requiere esa persona adulta mayor. Esto según la CEPAL. Otro principio que, bueno, ya ahorita se los estaba adelantando, es el principio de la no exclusividad. ¿Qué quiere decir eso? Justo lo que les acabo de mencionar. La dependencia no es exclusiva de la etapa de la vejez, no es exclusiva de las personas adultas mayores. La dependencia es un riesgo constante en la vida del ser humano. Entonces, por eso es que tenemos que luchar más bien por erradicar la idea de que vejez es igual a enfermedad, vejez es igual a muerte, vejez es igual a declive, porque todas las personas podemos llegar a ser personas dependientes del cuidado o del apoyo de otros individuos. ¿Por qué? Porque esto se debe a, por ejemplo, la presencia de una discapacidad, a una enfermedad crónica, a un trauma, a un accidente de tránsito, y esto, cualquiera de estas eventualidades puede llevar a que la capacidad del ser humano se vea reducida y que necesite un cuidado básico de otras personas. Eso a nivel de dependencia. Les decía que muchas veces la dependencia puede ser incluso impuesta o propiciada por la misma red de apoyo de la persona adulta mayor. Y por eso es que vamos a ver el concepto de infantilización. ¿Qué es este concepto? Y no es solo un concepto, también es una forma de violencia. Es cuando tratamos a las personas mayores como si fueran niños y que les decimos, parecido a las frases que les mencionaba al inicio, es que usted ya no puede hacer nada, es que usted parece un chiquito, es que usted parece un niño,
es que su comportamiento es como si hubiera retrocedido a la etapa de la niñez. Todas estas cosas son expresiones que pueden provocar en la persona adulta mayor una angustia o un sufrimiento a nivel más emocional. Entonces, por tanto, también se constituye violencia. ¿Y qué pasa con la infantilización? Que de manera inconsciente esto puede reforzar en la persona adulta mayor dependencia. Porque la persona al tratarle como niño, entonces hace todo por esa persona adulta mayor, aunque todavía mantenga sus capacidades, por ejemplo, les dan de comer o que los bañan y la persona todavía teniendo sus capacidades para hacer estas actividades. Y no solamente fomenta la dependencia, como les decía, la infantilización también puede fomentar el aislamiento de la persona adulta mayor y también provocar la aparición de depresión o cuadros depresivos. Pero bueno, para un poco hablar del cuido, porque si bien es cierto, tenemos que fomentar la autonomía al máximo en las personas adultas mayores, pero sí es una realidad que algunas personas, conforme van disminuyendo todas estas capacidades de las que les he venido hablando, requieren de cuidado o requieren de cuidado de otra persona. Para Sandra Wenchuan, el cuidado se define como la acción social dirigida a garantizar la supervivencia social y orgánica de las personas que carecen o han perdido la autonomía personal y que por tanto necesitan de la ayuda de otros para realizar los actos esenciales de la vida diaria. Entonces estamos hablando que sí, que es la realidad de muchas familias que tengan que cuidar a las personas adultas mayores con las que viven o a alguna persona adulta mayor a lo largo de su vida. Pero vamos a ver qué particularidades podemos encontrar en este proceso de cuidado. ¿Y para qué? Para vigilar que ese cuidado no fomente lo que les acabo de mencionar de la dependencia, sino más bien que ese cuidado sea un acompañamiento que lleve a que la persona sea el mayor tiempo posible autónoma. Entonces vean que la idea es que pasemos de hacernos cargo de todo lo que concierne a la persona adulta mayor a un acompañamiento. Como les decía, cada caso es particular, cada caso es único, cada situación se debe valorar de acuerdo a varios determinantes o a varios factores, como lo es el ambiente, que ya lo vimos, la presencia de ayudas técnicas, la presencia de enfermedades de uno u otro tipo, entonces cada caso es diferente. Pero la idea sí es que demos un acompañamiento, que no veamos a la persona dependiente como que está experimentando una fatalidad, como que ya es una situación que no tiene marcha atrás, que es irreversible. Más bien se trata de acompañar a ese individuo hasta los límites de lo posible, en el camino de su autonomía y hasta el final de su independencia. Porque claro que sí, hay casos en los que las personas adultas mayores ya pierden por completo esa autonomía o esa independencia, pero por eso dice hasta los límites de lo posible, o sea, hasta donde podamos, esa debe ser nuestra premisa, acompañar en ese fomento de la autonomía. Y si hablamos de acompañar, ¿qué significa acompañar? Bueno, acompañar, igual, en su significado etimológico, es tomar por compañero. Vean que acompañar no dice es haga todo por la otra persona. Acompañar no es minimizar la capacidad o el potencial de la otra persona, simplemente dice tomar por compañero. Entonces, el acompañamiento consiste en hacerse ayudar de modo personalizado. También yo resalto en negrita modo personalizado. ¿Por qué? Insisto, cada caso es diferente. Pero el punto fuerte es esto, hacerlo de modo personalizado, un cuidado o un acompañamiento hecho a medida y no un programa general que se pueda aplicar a todos. El cuidado o el acompañamiento es una estrategia, tiene que
conllevar una organización familiar adaptada a la situación de cada persona adulta mayor. Acompañar, entonces, por acá hay otras ideas, es acompañar en el trabajo de envejecer, es caminar al lado de la otra persona, no caminar en lugar de esa persona. Es envejecer o acompañar en ese proceso de envejecimiento, más no envejecer en lugar de esa persona. Ya sabemos que el envejecimiento es algo individual. Entonces, con todo esto estamos hablando de autonomía. No caminar en lugar de, ni hacer todo en lugar de esa persona, es acompañar en ese proceso de envejecer. Y esto es sumamente importante en la medida en que si ya estamos frente a una persona que requiere apoyo, que ya no puede hacer las actividades de la vida cotidiana sin una ayuda exterior, hay que tener en cuenta el riesgo que hay de esa ayuda exterior. ¿A qué me refiero? Que esa ayuda exterior perfectamente no se contenta solo con realizar o ayudar en las actividades de la vida diaria, sino que, por ejemplo, esa ayuda exterior se apropie de las decisiones también de la persona adulta mayor, se apropie de la autonomía de la persona adulta mayor y decida en lugar de esa persona adulta mayor lo que le conviene o lo que no le conviene. Pero en el tema de autonomía, no es que la responsabilidad mayor está en la persona que acompaña o la persona que cuida a esa persona adulta mayor. En este tema hay una corresponsabilidad. ¿En manos de quién? Tanto de la persona que apoya o que brinda esta ayuda exterior, como de la persona que está recibiendo la ayuda. Entonces, la persona a la que yo le estoy ayudando a vivir o a llevar su vida cotidiana, tiene la responsabilidad personal de ejercer esa autonomía según el grado en que la posea. Ya hablamos de que pueden haber tipos de dependencia. Entonces, según la condición particular de esa persona adulta mayor, tiene la responsabilidad de ejercer esa autonomía hasta donde pueda. Y por otro lado, la persona que apoya o acompaña tiene que tener como máximo objetivo o como horizonte potenciar esa autonomía. Entonces hay una corresponsabilidad en este tema. Y también, bueno, quise incluir qué se toca del tema de autonomía en la principal legislación que tenemos en nuestro país en materia de población adulta mayor. Y es que, bueno, primeramente encontramos la ley integral para la persona adulta mayor, que, bueno, era la principal ley que teníamos en nuestro país desde 1999 y es la 7935. Esta ley en el artículo 6 incluye el derecho a la integridad de las personas adultas mayores y dice, las personas adultas mayores tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen, pensamiento, dignidad, valores y de su autonomía. Entonces, el derecho a la protección de la autonomía de las personas adultas mayores está contemplado en la ley 7935. Y les mencionaba que era la principal o era el principal instrumento jurídico en Costa Rica porque también ahora tenemos la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En nuestro país, esta convención es la ley 9394 y también en el artículo 7 se establece lo que es el derecho a la independencia y a la autonomía y dice lo siguiente: es el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición, de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones
y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. Entonces, entonces ya tenemos dos instrumentos jurídicos que amparan o contemplan el derecho a la autonomía de las personas adultas mayores. Bueno, para ir cerrando, quiero leerles un poema que habla de la vejez y de una alternativa, una visión alternativa que podemos tener hacia esta etapa de vida, y justamente se enfoca en esa libertad, en esa independencia, en esa autonomía de las personas mayores para decidir y para pues, definir su plan de vida, como decía la ley 93-94. El poema se llama Poema a la vejez y es de el escritor José Saramago, y dice de esta forma: ¿que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Pues unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo, pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir: estás muy joven, no lo lograrás; estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Que cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la esperanza adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Que cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero, si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno? Bueno, con este poema que en lo personal me encanta y insta a las personas adultas mayores a seguir luchando por pues vivir una vida con autonomía, tomando decisiones, teniendo igual sueños, metas y anhelos. Ahí se los dejo, porque justamente como dice el poema, no son los años, sino la calidad de vida que pueda estar experimentando esa persona. Vamos a ver, por aquí tengo una consulta. Muy bien, vean, en tema de cuido, por acá nos están mencionando que cómo afecta en la autonomía de una persona adulta mayor el hecho de cuidar a otra persona adulta mayor con Alzheimer. En tema de cuidado, en este caso que nos comentan por ahí en Facebook, es una persona adulta mayor pues cuidando a otra persona adulta mayor. Y claro que se puede ver afectada en gran medida la autonomía de esa persona adulta mayor, porque el cuidado
Ya para una persona en cualquier otra etapa de su vida es algo complejo y es algo que requiere del apoyo de otros familiares, de una red de apoyo consolidada en una persona adulta mayor con mucha más razón, porque esa persona posiblemente va a dejar de satisfacer algunas necesidades, como por ejemplo la de la recreación, el autocuidado, que son sumamente importantes para la calidad de vida. Ya vimos anteriormente que calidad de vida es un concepto global, incluye lo social, lo psicológico y lo físico. Entonces, el trabajo de cuidado de una persona adulta mayor, y en este caso de una persona adulta mayor que tiene una enfermedad compleja como lo es el Alzheimer, eso va a ser un tema importante de trabajar en esa red de cuidado, porque no es lo ideal que sea una persona adulta mayor la que esté cuidando a otra persona adulta mayor con una enfermedad bastante compleja y sin red de apoyo, porque sí, la autonomía y algunos derechos podrían verse disminuidos en esta persona adulta mayor cuidadora. Y no solo eso, sino también su calidad de vida. Es necesario que la persona que está cuidando tenga sus espacios, tenga el tiempo para realizar actividades de autocuidado, pero esto solamente se logra con una consolidada red de apoyo y una organización familiar tal que ninguna persona se recargue con el cuidado de esa persona adulta mayor. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a esta charla. Espero que les haya sido de mucha utilidad y nos vemos la próxima con otro tema de este tipo.